Hay una monumental obra social desarrollada por parte del gobierno venezolano y ese es un primer elemento que hay que destacar. Hay una filosofía política que nutre a este gobierno y que está en abierta contradicción a lo que ocurrió aquí en Venezuela. No solamente en los 10 años anteriores al presidente Chávez, cuando se aplicaron políticas neoliberales que fueron devastadoras para el pueblo, donde se aceleraron todos los procesos de crisis social que se venían incubando a lo largo del siglo XX. Esa diferencia obedece obviamente al hecho de que nuestra política se orienta a satisfacer las necesidades del ser humano. En tanto que, sobre todo durante la política del Fondo Monetario Internacional, era una política que expresaba de la manera más clara los intereses, sobre todo el capital financiero. Y aquí se produjeron políticas de distribución y de redistribución de la riqueza que impactaron de una manera terrible a nuestra población. Ahí se dieron cifras muy relevantes, 60-70% de pobreza. Es decir, que el modelo económico se desplegaba y atropellaba a la inmensa mayoría de la población. Aquí había un componente muy importante de la masa laboral que se encontraba trabajando y sus salarios no eran suficientes ni siquiera para mantenerlos por encima de la línea de pobreza. Y recientemente el presidente Chávez dio a conocer incrementos del salario mínimo, ajustes en los bonos de alimentación, incorporación de 2 millones de venezolanos a ese beneficio, que son los trabajadores que laboran en fábricas y en empresas que van de 1 a 20 trabajadores. Y todos estos trabajadores que obtenían el salario mínimo, que ahora fue ajustado, garantizan un ingreso que les permite obtener la canasta alimentaria. Pero con todos esos incrementos que se han estado realizando a lo largo de estos años, continúan las críticas por sectores empresariales que dicen, bueno, pero estos anuncios se realizaron sin previa consulta a las partes interesadas y siguen criticando, o que bueno, que el ajuste, el aumento no es el suficiente para los venezolanos. Vamos a empezar por lo segundo, porque allí se expresa un tremendo cinismo del empresariado venezolano. Primero dijeron que, bueno, ¿cuándo venía el aumento? Se produjo el aumento y algunos tienen la desfachatez de criticarlo porque es insuficiente, pero ninguno de ellos hace el más mínimo movimiento para ajustar los salarios por encima de lo que decretó el presidente Chávez. Si ellos asumen y realmente creen que eso es insuficiente, deberían dar un ejemplo para incrementarlo a niveles que ellos estiman que sea suficiente. No lo hacen. El sector empresarial en el país siempre se ha manifestado de esta manera, es decir, siempre ha sido así, aún en la Cuarta República. No, hay un cambio significativo. Fedecámara siempre fue el principal enemigo de los trabajadores venezolanos, no solamente porque mantenían represados los salarios de nuestros trabajadores, sino porque a través de la especulación los golpeaban doblemente. Aquí había una contradicción totalmente abierta. Ahora, cuando hay un gobierno que asume las banderas de la política social y de la reivindicación de los trabajadores, entonces ellos asumen este papel de voceros con doble moral. Es decir, reclamando algo que ellos no hacen y achacándole al gobierno fallas y problemas de los cuales ellos son directamente responsables. Entonces, ahora acusan al gobierno de ser culpable precisamente de algo que hemos venido nosotros superando. Hay una abierta contradicción entre el gobierno y Fedecámara. Antes no, antes Fedecámara ponía presidentes de Banco Central, ministros de Cordiplan, ministros de Fomento, ministros de Hacienda. Era una plutarquía, una democracia a través de la cual la oligarquía asumía directamente el poder con la participación de Fedecámara. Eso es parte de los grandes cambios políticos que se han producido en el país. Los grandes cambios políticos que se han producido en el país se reflejan no solamente en la política internacional, no solamente en la soberanía que hemos nosotros conquistado en la política petrolera, sino también en la política económica y por lo tanto también en la política social. Aquí hay un cambio diametral también que se refleja en el hecho de que la política económica está al servicio de los grandes intereses populares. La política económica en tiempos anteriores era un instrumento para someter al pueblo y producir un proceso de acumulación de mucho poder y de mucha riqueza concentrado en una élite.